manager. Gracias. Pues hemos estado hablando de la necesidad de la comunicación entre los esposos. La comunicación, que es algo primordial. Y entonces ahora vamos a hablar de las relaciones familiares, la comunicación en las relaciones familiares. Muy bien. Y luego vamos a hablar de esa relación, ese estatus de los abuelos, puesto que el próximo viernes en México festejamos el Día de los Abuelos, 28 de agosto, que ciertamente, pues igual como el Día del Padre, como el Día de la Madre, tiene un día significativo, pero lo debemos de ejercitar diaria y continuamente. Entonces, primeramente, la comunicación con las familias de origen. Debo de decir que cuando nosotros como esposos fijamos una postura en las relaciones familiares, esta tiene que ser producto de una síntesis de culturas familiares, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que él tiene unas tradiciones, unas formas, unos conceptos, unos valores que han sido practicados en su familia por 18, 20, 25, 30 años, etcétera, la cantidad de años en los que decidió unirse en matrimonio con ella. Ella tiene también una cultura familiar, unas tradiciones, unos conceptos, unos valores, que el día que decidimos casarnos, algo que tenemos que poner en claro los esposos es qué tipo de matrimonio queremos ser y qué tipo de familia queremos formar. Entonces, cuando los esposos definimos que cierta tradición, cierta cultura, ciertos valores son importantes de imitar, fomentar y que formen parte de nuestra nueva cultura familiar, bueno, pues los tenemos que determinar. Y entonces algo que los esposos tenemos que determinar es nuestra nueva cultura familiar, que es la síntesis de lo mejor de las dos familias. Es algo garrafal, algo que atenta contra la comunicación conyugal, el que el esposo quiera imponer a pie juntillas el estilo como lo hacían en su casa. Es un error de la esposa el que quiera imponer a pie juntillas el estilo, la calca de cómo lo hacían en su casa. Tiene que ser una síntesis que conjugue lo mejor de la cultura familiar de ambos, ¿sí? ¿Para qué? Para que entonces, cuando se den las relaciones familiares y lleguen los hijos, y aquí quiero subrayar que la llegada de los hijos inaugura dos etapas importantísimas en la dinámica familiar. La primera de ellas es la maternidad y la paternidad. Y la segunda de ellas, el estatus de abuelos, del cual hablaremos posteriormente. Entonces, cuando llegan los hijos y los papás tenemos muy claro el tipo de formación que queremos darles, los ejemplos que pretendemos que imiten, las virtudes que queremos promover. Hace rato el padre Carlos hablaba de la importancia de la familia en el proceso de madurez personal. Bueno, pues los papás tenemos una obligación, un deber, formar a nuestros hijos como hombres y mujeres de bien para que después interactúen en la sociedad de una manera positiva. Porque en otros programas hemos dicho, los maleantes no nacen por generación espontánea, vienen también de familias disfuncionales. Entonces, la importancia que tiene que los papás, digamos que hagamos el esquema
de la formación de la fe de nuestros hijos, de la formación de los valores y las virtudes que les queremos inculcar, de los ejemplos que les queremos dar, de la madurez que pretendemos que de acuerdo a su edad, respetando los espíritus de la edad, queremos formarles. Entonces, esto va a ser una referencia para que los papás, como un punto primordial de la comunicación, nos demos a la tarea qué virtudes y qué valores queremos formar en nuestros hijos. Cuando los papás definimos nuestra cultura familiar, entonces empezamos a contagiar a nuestras familias de origen. Por ejemplo, hay familias que la comunicación y la convivencia, bueno, se la dejan a personas externas que diviertan a sus hijos, y por eso de repente los hijos se atreven a expresar en las relaciones familiares qué aburrido, porque los acostumbran a que los diviertan y no a que convivan. Entonces, cuando los papás definimos este nuevo estilo o esta nueva cultura familiar, es un punto importantísimo en la comunicación. Y decíamos, cuando los hijos llegan, se inauguran dos etapas importantes en la vida familiar: la paternidad y la maternidad, pero también el estatus de abuelos. Y ahora quiero hablar precisamente del estatus de abuelos. Próximamente, el día 28 de este mes de agosto, en México se celebra el Día del Abuelo. Pero al igual que los días significativos de la vida humana, no podemos festejarlo solamente ese día, sino tiene que ser un hacer diaria y continuamente. Y aquí quiero aprovechar que ahora en junio su santidad el Papa Francisco hizo un viaje pastoral en la ciudad de Turín. Y en la ciudad de Turín no solamente fue a ver la Sábana Santa, ¿verdad? En la ciudad de Turín también visitó un asilo que tiene 200 años de existencia y tiene una cantidad enorme de reproducciones de este modelo mundialmente, el asilo del Cotolengo. ¿Qué es el asilo del Cotolengo? El asilo del Cotolengo es una obra que San José Benito Cotolengo fue su carisma, por decirlo así, ¿sí? Pero ¿de dónde viene o de dónde nace el origen? Su santidad el Papa Francisco en esa visita hace referencia al capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Y el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, aprovechamos que tenemos aquí unas Biblias de Jerusalén, entonces me voy a permitir leer unos versículos del capítulo 25 de San Mateo, en donde encontramos el sentido del mandato que nos da nuestro Señor Jesucristo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hemos dicho en otras ocasiones que el prójimo es el que está próximo, ¿sí? Y el más próximo es tu esposa y el más próximo es tu esposo. Pero más próximos todavía antes, tu papá y tu mamá, que tuvieron ahora que llegaron tus hijos el estatus de abuelos. Y entonces parte de este capítulo nos dice en el versículo 37, dice... 35, dice: porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y acudieron a mí. Entonces los justos responderán: pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá: en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando tenemos actitudes de valor con los abuelos, ¿sí?, con nuestros papás que son abuelos, se lo hacemos a nuestro Señor Jesucristo. Ellos son los más próximos, ¿sí? Cuando entonces nosotros como padres de familia les damos un ejemplo a nuestros hijos de lo que es el agradecimiento, de lo que es la solidaridad, de lo que es la comprensión, y aquí quiero hacer un llamado a la desesperación, ¿sí?, que vivimos cotidianamente los que estamos esclavos del tiempo y del reloj, ¿sí?, que entramos en desesperación cuando nuestra mamá o nuestro papá, que ya son ancianos, nos repiten las cosas una y otra vez, o nos dan una idea con mucho detalle y casi ya decimos, ya al grano, dime qué es lo que necesitas, ¿sí? Necesitamos vivir la virtud de la paciencia. No solamente la comprensión, ponernos en el lugar de nuestros padres ancianos nos debe hacer comprender que en esta etapa la situación de ellos es una limitación de movimiento, una limitación de agilidad física y de agilidad mental, una limitación en autosuficiencia. Entonces, los hijos tenemos que dar un testimonio de comprensión y de paciencia a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la vida es un ciclo y se aplica el dicho popular: como te ves, me vi; como me ves, te verás, ¿sí? Y entonces cuando nosotros entendemos en esta actitud de comprensión que el convivir con los abuelos es tener paciencia, es tener solidaridad, es tener agradecimiento, es tener la gran capacidad de escucha, aunque nos repitan la misma historia una y n veces. Aquí recordemos, decíamos en el ciclo de la vida, ¿cuántas veces nosotros como padres de familia, cuando nuestros hijos empezaban a ser autosuficientes en el movimiento, tuvimos que repetir n veces la acción para que fueran autosuficientes en el movimiento? ¿Cuántas veces tuvimos que responder n veces al por qué y para qué, que es la actitud clásica de aprendizaje de cuando fuimos niños? Bueno, pues los padres de familia, los adultos jóvenes, los nietos, tenemos que incrementar esa capacidad de paciencia para con los adultos mayores. ¿Por qué? Porque es dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acompañar al enfermo, que son obras de misericordia que Dios nos premiará en el juicio final, porque amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Luego entonces, ahora que se acerca este festejo del Día Nacional por los Abuelos aquí en México, bueno, pues hagamos un proyecto de vida de solidaridad. Y entonces, algo que ayuda a aumentar la autoestima en esta etapa es vivir en una familia que se estima, ¿sí? La autoestima no se genera espontáneamente. La autoestima nace del cariño que tenemos los miembros de la familia. Y entonces los papás tenemos que hacer un proyecto de solidaridad del nieto que va a llevar a la abuela al médico, ¿sí? Del nieto que le llama a la abuela y le dice: abuelita, ¿qué necesitas? ¿Qué te hace falta en tu proveeduría cotidiana? Del hijo que hace un proyecto de solidaridad con los papás ancianos, de estar con ellos el fin de semana. Y aquí recordemos una cosa: el tiempo solamente es uno. Luego entonces la manera como nos organicemos para hacer uso de ese tiempo va a depender de estos proyectos de organización solidaria. Porque cuando expresemos es que no tengo tiempo, o a ver cuándo tengo tiempo de irte a visitar, perdóname, nunca se te va a dar ese tiempo si no lo determinas tú y te organizas.
De tal manera entonces que una de las situaciones de comunicación en la vida conyugal es definir la cultura familiar que queremos formar y las relaciones familiares. Y uno de los grandes ejemplos es ser solidarios, agradecidos, pacientes, comprensivos con nuestros padres, abuelos. Para hacer verdad ese mandato, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y todo para qué? Para que el mundo